Estoy abriendo ese libro. Didáctica Magna de Juan Amós Comenio, el apóstol o el padre de la pedagogía. Hace días me llegó, pero apenas lo estoy abriendo. Ahorita les comento algo sobre Juan Amós Comenio. Así como hay un padre de la medicina, pues es Hipócrates, pues hay un padre de la pedagogía, hay un padre de la arquitectura, hay un padre de la administración. Y bueno, cada profesionista pues tiene que saber quién es el padre de su profesión. Ahorita comentamos. Maestros, ¿cómo están? Miren, vamos a hacer un pequeño video. Este video le vamos a llamar educación inclusiva o inclusión educativa. Educación inclusiva o inclusión educativa. ¿Qué es cada una? ¿Qué es cada una de ellas? Saludos, Rigel Jaciel. Saludos hasta Jalisco. Gapo Gap. Saludos hasta el Estado de México. ¿Cómo están? Entonces, a este video le vamos a llamar educación inclusiva o inclusión educativa. Al revés. Leticia Gallegos, Zúñiga, saludos Leticia Gallegos. ¿Cómo estás, Leti Gallegos? Miren, ayer estaba viendo yo en la convocatoria que publicaron. Saludos hasta el Estado de México. En la convocatoria que publicaron para el ingreso por parte de la UCICAM, pues que al menos para educación especial, así como para todos los demás niveles y modalidades, pues piden una serie de requisitos en cuanto a la formación profesional. En el caso de educación especial, pues aparte de lo que piden, que no quiero pues echarles mentiras, quiero checarlo aquí. Mientras, saludos a los que se están conectando. No la encuentro, pero bueno. Ahí Saludos, José Luis Sánchez, ¿cómo estás? Hay una serie de profesionistas que pueden presentar para entrar a educación especial. Los que son licenciados en educación especial en el área motriz, en el área auditiva, en el área quién sabe qué, con acentuación en quién sabe qué. Entonces, es que tengo que pues si aquí lo tenía yo. Déjenme ver, es que no me quiero equivocar y no quiero decirles una información pues que no es. Entonces, déjenme checarlo aquí en la computadora, porque acá tengo la Mac atrás de la tablet, tengo la Mac atrás de la tablet. Entonces le digo, ya lo tenía a la mano, no sé dónde se me perdió. Ahí me lo compartió, o lo compartió el maestro Silva
Silva es el maestro que lo compartió y luego después me lo pasaron a mí. Los requisitos que vienen en la convocatoria para la aceptación de a los que quieren ingresar, pues a cada nivel y modalidad, a cada nivel y modalidad. Entonces, a lo que voy es que, por ejemplo, para educación especial, buenas noches, Mago Reyes, ¿cómo estás? Saludos, ¿de dónde te reportas, Mago? Se me olvida. Entre los requisitos que piden para quienes van a querer ingresar a educación especial, pues vienen dos licenciaturas. Una licenciatura que es en educación inclusiva y luego viene otra licenciatura que es en inclusión educativa, que son dos cosas muy diferentes, Y hay gente que por más que les dices y les explicas, pues no lo quieren entender, piensan que es lo mismo. Y piensan que es lo mismo. Y cuando van a compartir acciones sobre inclusión educativa, pues hablan de educación inclusiva y son dos cosas diferentes. Eso no lo digo yo, eso lo dice, pues la guía para asegurar la educación inclusiva, en las escuelas, es una guía del 2017 y salió después, es esta, guía para asegurar la inclusión y la equidad en la educación. Guía para asegurar la inclusión y la equidad en la educación. La que salió antes de esa es esta, la de Mel Anscough y Tony Wood, el Index que le llaman, en el 2015-2016, y luego salió esta en el 2017, y luego salió esta en el 2018, 4 de diciembre de 2018. La publicaron en Madrid, España, el 4 de diciembre de 2018. Para el día 5 o 6 de diciembre ya la teníamos aquí en México, La conseguimos en español, porque está en varios idiomas. Y es la guía para asegurar la inclusión y la equidad en la educación en Iberoamérica, maestros, en la educación en Iberoamérica. Entonces son 3 guías diferentes. Esta es para asegurar la inclusión y la equidad en la educación en Iberoamérica. Este es para asegurar también la inclusión y la equidad en la educación del 2017. Y está el índice que todos o muchos conocemos. Entonces, bueno, así está, pues el asunto. Así está el asunto. Entonces, pues bueno, yo les comentaba a los compañeros que a otros compañeros la semana pasada les comentaba yo, Tania Rosales, ¿cómo estás, Tania? Mago Reyes, saludos. Isabel Baiza López, saludos. Yo les decía que ayer se completó un año del primer caso de coronavirus en México. Y cuando fue el primer caso del coronavirus en México, pues no, las declaraciones de las autoridades educativas, no, de las autoridades de salud, en el caso del doctor Gatell y en el caso de Andrés Manuel, el presidente de México, dijeron que no pasaba nada, que todo estaba controlado, que no iba a haber problemas. Y bueno, ya son más de 185,000 muertos a un año del primer caso, ya son más de 185,000 muertos. Y más de 2 millones y como 200 y cacho de contagiados. Más de 2.200.000 creo que son los casos contagiados. Hasta el día de ayer. Entonces yo les comentaba que todo estaba bien antes de la pandemia. Todo estaba bien. Había una ruta de trabajo para todas las escuelas de Iberoamérica.
se le da seguimiento a las metas educativas 2021 con los informes Mirada de 2011 a 2020 y luego se plantea la Agenda Mundial 2030 y se le da seguimiento a la Agenda Mundial 2030 y se hacen los informes GEM, que son informes de seguimiento de la educación en el mundo. GEM, Global Education Medition, algo así. Global Education Medition es como un seguimiento de la educación en el mundo. Y yo les decía, pero había una vez que en una ciudad muy lejana en el oriente, la gente empezaba a caer en las calles y empezaba a morir. Y nadie sabía qué era. Lo mismo pasó en Irán y en otros países. De repente la gente empezaba a caer en las calles, en las banquetas. Y empezó como en enero, 22, 28 de enero, los primeros casos. Y hubo alerta, hubo alarma mundial. Hubo alarma mundial. Pero no entendieron, para febrero, no entendieron muchos países, pues que esto estaba peligroso. Saludos, Rosadena, Flores Rodríguez, saludos hasta Guaymas, Sonora, ¿cómo estás? Irma González, ¿cómo estás? Saludos, Irma. Irma, tú das clases en la Normal Miguel F. Martínez, Irma. Gusto en saludarte, Irma. Entonces, así pasó. Llegó el 8M, el 8 de marzo, y los gobiernos no quisieron clausurar o suspender el Día Internacional de la Mujer, el domingo 8 de marzo. Dejaron que hubiera manifestaciones, marchas en España, en Francia, en Italia. Y bueno, a los 6 días del 8 de marzo, pues todo se descontroló, maestros, todo se descontroló. Empezó la pandemia a todo lo que dio. Primero en el hemisferio norte, y luego fue bajando hacia el hemisferio sur. Y aquí en México, el primer caso fue ayer, hace un año. Y mientras declaraban que no iba a pasar nada, que todo estaba controlado, que si se llegaba a 60,000 iba a ser una catástrofe, pues ya van más de 185,000 muertos en México. Fíjese, más de 185,000 muertos en México. Muy bien, Rosadena, saludos hasta Guaymas. Saludos, Irma. Entonces, frente a esta situación, ¿qué pasó? Déjenme decirles que la UNESCO pues se puso las pilas y empezó a actuar. Para principios de abril, la UNESCO reportó que pues de repente 1,576,021,818 estudiantes dejaron de ir a la escuela. De la noche a la mañana les dijeron ya no van, todos en sus casas. No es 1,000,000, son 1,576,021,818 estudiantes dejaron de ir a las casas a nivel mundial. 1,576,021,818 estudiantes dejaron de ir a las clases a nivel mundial. De esa cantidad, dice la UNESCO, no son datos míos, dice la UNESCO que 160 millones son de América Latina y el Caribe. 160 millones de estudiantes son de América Latina y el Caribe. Los que dejaron de repente de ir a la escuela. Y que ante esto, pues los gobiernos tuvieron que verse en la necesidad de implementar rápidamente medidas o modalidades de aprendizaje a distancia. Frente a esta situación, los gobiernos de todos los países pues se vieron en la necesidad de implementar modalidades de aprendizaje a distancia con el objetivo de garantizar la continuidad del aprendizaje.
sabían que había pues tres temas importantes. Se presentaba un escenario importante donde ya se sabía que había avances e innovación en el área de educación a distancia, sobre todo en educación superior. Ya había avances de educación a distancia, sobre todo en educación superior. Frente a esta pandemia hubo la necesidad, o hay la necesidad, de avanzar hacia sistemas educativos resilientes y flexibles. Y aparte, como número 3, pues hay que tener una nueva mentalidad, y hay que hacer un cambio de paradigma. Esto del coronavirus vino a cambiarnos las estructuras a todos. Y bueno, nadie se imaginaba que de repente las clases se iban a parar y luego se iban a hacer en casa, con la televisión, el radio, con cuadernillos para las escuelas lejanas, donde no hay acceso a internet. Igual como en el sistema de salud a nivel mundial, pues nadie se imaginaba que de repente los pacientes no iban a caber en los hospitales, que se iban a atender en los pasillos, en sillas de ruedas o en sillas comunes y corrientes, o afuera, o en los parques, o en toldos, o en gimnasios, donde hubiera lugar, maestros, porque esto se descontroló. Entonces la UNESCO pensó en hacer un intercambio de conocimientos y de información para responder a la pandemia. Y pensó esto, para responder a la pandemia, en una serie de intercambios y de conocimientos a través de webinar por parte de la UNESCO. Programó 6 para el Caribe y 15 para América Latina. Y todas las webinars pensadas, pues enfocadas a cumplir con los 4 pilares del ODS 4 de la Agenda Mundial 2030. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 es el que habla de la educación, de la inclusión. Son 17 objetivos sostenibles. Y el número 4 es el que habla de la educación, de la inclusión. Y los 4 pilares del ODS 4 son equidad, inclusión, calidad y aprendizaje a lo largo de toda la vida. Ese aprendizaje a lo largo de toda la vida lo reafirmaron en la antigua Guatemala en septiembre del 2018, por ahí, en una reunión de ministros. En la antigua Guatemala ha habido como 2 reuniones o 3 de reuniones de ministros de Iberoamérica o secretarios de educación, como en México. Y todos los países se vieron comprometidos a informar con evidencias relevantes, pues, cuál ha sido la respuesta inmediata que han hecho en sus países y cuáles son las acciones a mediano y largo plazo, pues, que iban a implementar. Entonces, empezaron con los seminarios webinar. Todos esos seminarios estuvieron conducidos por Paula Klenner Brazo. Desde Santiago de Chile, estuvo conduciendo, moderando todos los seminarios webinar. En cada uno de los seminarios asistían representantes de un grupo de países, 2, 3, 4, 5 países. Hacían el otro seminario y acudían otros representantes de otros países. A México le tocó estar por ahí en el seminario 19, cuando hablan del regreso a las escuelas y del equipamiento a las escuelas y de la higiene y de protocolos. A México le tocó estar ahí en el webinar número 19. De los 6
para América Latina y 15 de los 6 para el Caribe. Y de los 15 para América Latina, pues hubo temas, por ejemplo, importantes. Por ejemplo, en el seminario 3 se habló de cuál es la situación del personal docente y cuáles son los apoyos necesarios para su labor en tiempos del COVID. Fíjense. ¿Cuál es la situación del personal docente y cuáles son los apoyos necesarios para su labor en tiempos del COVID? En el 3. En el 4 se habló de regreso seguro a las escuelas. ¿Cuáles son los desafíos y las perspectivas para la continuidad de la enseñanza y el aprendizaje? Ese es en el Caribe. Ese fue el número 2. En el 4 para América Latina fue cómo garantizar el regreso a una escuela segura y protegida en el marco del COVID. En el 5 de América Latina se habló sobre los recursos y las plataformas para la respuesta educativa frente al COVID. Ya ahí ya empezaron a ver los recursos y las plataformas que los países están usando o empleando para los alumnos, para los maestros, para dar respuesta al COVID. En el número 7 se habló sobre la importancia de la educación para la primera infancia y la educación preescolar ¿Qué se está haciendo ahí? Vamos a ver. Permítanme. Hay algo, se está escuchando algo. Y no sé si es. No sé en dónde es donde se está escuchando, en qué computadora. Ok. Es una conferencia de Miguel Ángel. Esta es una conferencia de Manuel Gilantón. Hay una conferencia en Zoom de Manuel Gilantón que se está reproduciendo sola allá en la Mac, pero bueno, se me hacía conocida la voz. El número 9, el seminario web número 9, se habló de la inclusión de niños y niñas y adolescentes con discapacidad en la educación a distancia. Fíjense, se habló de la inclusión de niños, niñas y adolescentes con discapacidad en la educación a distancia en el seminario web número 9. Y así pasaron todos los seminarios, el 10, el 11, el 12, déjenme decirles el importante. El número 19 dice planificación e implementación de servicios de agua, saneamiento e higiene en escuelas en procesos de reapertura. Ese seminario 19, ahí estuvo, no me acuerdo cómo se apellida, Menéndez. Si usted agarra una guía de los consejos técnicos, viene Esteban Moctezuma como secretario de Educación, viene Marco Bucio Mujica como su secretario de Educación, y la que sigue en el orden, ella es la que estuvo en el seminario número 19 para América Latina, y hablaron del saneamiento e higiene en las escuelas que están en proceso de reapertura, Déjenme ver. A ver si tengo aquí. Vamos a buscar la cuarta sesión. Vamos a buscar aquí la guía. Les voy a decir el nombre de esta mujer, porque no quiero dejar se me va el nombre. La mujer se llama, primero está el secretario de Educación Esteban Moctezuma, y luego el subsecretario Marcos Bucio Mujica, y en la Dirección General de Gestión Escolar y Enfoque Territorial es Marlene Giovanna Mendoza, no es Menéndez, es Mendoza González. Marlene Giovanna Mendoza González, que es de la Dirección General de Gestión Escolar y Enfoque Territorial. Ella fue la que estuvo en el seminario web número 19, hablando del saneamiento e higiene en escuelas en procesos de reapertura. Y ahí hablaron
pues de que a las escuelas de México pues se les va a dotar o se les debe de dotar de todos los insumos para la higiene y para el saneamiento en las escuelas. Imagínense nada más. Saludos, Robert Wilber Castillo, ¿cómo estás? ¿Desde dónde te reportas, Robert Wilber Castillo? Total, maestros, estaban planeadas 6 para el Caribe y 15 para América Latina. Al final fueron 6 para el Caribe y 25 para América Latina. 25 webinar para América Latina. Se hicieron 10 más de las que estaban programadas. Hay un enlace para ir al video, resumen, porque hay un video resumen de como 6 minutos donde explican qué pasó en las 25 webinar y más o menos qué resultados hubo. Y hay un enlace, ustedes buscan en Google https:// es.unesco.org, fíjense, es.unesco.org de organización, org, y lo van a llevar a la página de la UNESCO, donde va a ver las 25 webinar, va a ver el video resumen y va a ver otra conferencia, la número 26, pero esa no viene numerada. Sobre qué aprendimos en los tiempos de la pandemia, Saludos, Doris, ¿cómo estás? Saludos. La UNESCO organizó todos esos webinars. Y el lema de la UNESCO dice: construir la paz en la mente de los hombres y de las mujeres. Construir la paz en la mente de los hombres y de las mujeres. Y ese lema, pues, aquí es donde entra Juan Amos Comenio. Ese lema de la UNESCO, construir la paz en la mente de los hombres y de las mujeres, lo toman de los trabajos de Juan Amos Comenio. Juan Amos Comenio, pues es el apóstol. La UNESCO lo declaró como apóstol de la pedagogía, o el padre de la pedagogía. Juan Amos Comenio, en su método que propuso, pues hablaba del método activo, aprender haciendo. De ahí la frase leer leyendo, escribir escribiendo. Y el método activo de Juan Amos Comenio fue aprender haciendo. Juan Amos Comenio nació 100 años después que el descubrimiento de América. El descubrimiento de América fue en 1492. Él nació en 1592. Y murió en 1670. Es decir, duró 78 años. Y murió en 1670. Si nació en 1592 y murió en 1670, pues entonces vivió 78 años. Eso es lo que escribió Juan Amos Comenio, el apóstol o el padre de la pedagogía. Pero antes de Juan Amos Comenio, pues estaba Tomás Moro. Tomás Moro, en su libro Utopía, pues para escribirla, él se basó en el texto La República de Platón. Y desde el año 1478 nace Tomás Moro, y en el año 1516, cuando escribe Utopía, pues él ya hablaba de buscar sociedades con toques humanistas y que en donde deba imperar el respeto y la tolerancia entre las personas. Fíjense, desde 1516, 5 días antes de la conquista de México,
pues ya estaba planteando Tomás Moro construir sociedades con toques humanistas en donde imperara ante todo el respeto y la tolerancia entre las personas. Buenas noches, Doris, que descanses. ¿Cómo estás? Luis Roberto, saludos. Antes de pasar a lo siguiente, déjenme decirles que pues le voy a mandar saludos a los compañeros que se han comunicado de otros lugares, de otros estados o de otros países, como por ejemplo Rigo Ornelas Gaitán de Monterrey, Alberto Nochebuena López de Querétaro, Aider López de la ciudad de Guatemala, Mojegan de Santiago de Chile, Juan Francisco Lomelí Rafael de Guadalajara, Jalisco, Vero Mireles de Arramberri, Moisés Solís Vázquez, abogado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Brandon RS de Nuevo León, Herminia López de Zacatecas, Josué Colunga de Monterrey, Nuevo León, Belia Ramírez de Zacatecas, Karen Borges de Bogotá, Colombia, Victoria Ruiz de Dilicia, Chihuahua, Lenin del Rivero Hernández de Ciudad del Carmen, Campeche. Un saludo a todos esos compañeros que bueno se comunican muy seguido con un servidor. Miren, entonces hay varios textos que hay que rescatar. En este caso, este texto habla del liderazgo directivo. En el 2017, en el informe Miradas del 2017, ya nos hablan que el liderazgo directivo para las escuelas de Iberoamérica, pues tiene que haber tres tipos de liderazgo: liderazgo inclusivo, liderazgo pedagógico y liderazgo distribuido. Son tres tipos de liderazgo. Entre esos tres tipos de liderazgo, pues son las acciones, están contempladas las acciones que los directores pueden hacer, pues en su gestión directiva, en su gestión escolar. Nos dice en un texto que encontré por ahí de Venezuela, en una tesis que estaban haciendo por ahí, de que acerca de la gestión escolar, desde el 2011, la gestión escolar implicaba necesariamente tener liderazgo pedagógico y liderazgo administrativo. El liderazgo administrativo, pues es todo el control de tu escuela, de tu centro, todos los procesos, desde la planeación, implementación del plan y evaluación y seguimiento del plan y toda esa parte administrativa. El liderazgo administrativo. Y el liderazgo pedagógico, pues es todo lo referente a lo curricular, a las evaluaciones de los aprendizajes de los alumnos. Desde el 2011 manejaban esos dos liderazgos, hablando de la gestión escolar. Pero en el 2017, pues ya hablan de tres tipos de liderazgo: el pedagógico, el inclusivo y el distribuido. Y ese es el texto que aquí les comparto. Hay otro texto que es este es una guía. Es una guía para la protección de la salud de las personas con discapacidad. En esa guía trae 4 puntos: 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4. En el 2.2 vienen bien claras las recomendaciones que tienen que hacer las familias, los cuidadores, los hermanos mayores, los encargados pues de personas con discapacidad. Y vienen las recomendaciones que tienen que hacer específicas para cada una de las discapacidades. Vienen las recomendaciones que tienen que hacer específicas para cada una de las discapacidades. Por ejemplo, para las personas que tienen una parálisis cerebral, que tienes tú que cargarlas para transportarlas al carro o al baño o de un lugar a otro, la recomendación es que quien hace eso pues tenga muy aseado el cuello y la ropa, porque cuando tú los cargas, lo primero que hacen es abrazarte. Entonces ese es un cuidado que tiene que tener el cuidador, el familiar o el hermano o el tutor sobre alguna persona que tenga ese tipo de condición.
Entonces, esta guía es muy práctica y ustedes pueden buscarla para que puedan apoyar en las escuelas a los padres de familia o a los directores o a los maestros en estos tiempos del COVID, maestros, en estos tiempos del COVID. Si yo tengo un alumno con discapacidad motriz y usa silla de ruedas, o una persona con discapacidad visual y usa bastón, o una persona con discapacidad auditiva y usa algún tipo de auricular, pues entonces hay que recomendarle a la familia, entre otras cosas, pues que tienen que estar aseándoselos cada rato, que los bastones hay que limpiarlos cada rato, que las sillas de ruedas pues hay que desinfectarlas cada rato. Entonces vienen una serie de recomendaciones para las familias, para los cuidadores, para los encargados, no sé si de algún internado o algo donde haya personas con discapacidad ahí, pues una serie de recomendaciones que tienen que tener para cuidar la salud o proteger la salud de las personas con discapacidad. Si usted tiene un alumno en escuela en X grado con X discapacidad, usted revisa la guía en el 2.2, en el inciso C, y puede seleccionar, copiar y pegar esas sugerencias en algún texto, en WhatsApp, y enviárselo a la familia para que tengan cuidado, con la persona con esa condición. Si usted tiene un alumno con Asperger o con autismo, pues usted se mete a la guía, al 2.2, inciso C, copia, selecciona y pega esa información para ese alumno con esa condición y se la manda por WhatsApp al maestro o al padre de familia para que cumplan esas recomendaciones para proteger la salud de todas esas personas. Está muy buena la guía, yo se la recomiendo, búsquenla. Viene otro documento, que son notas de orientación para los ministros de educación o secretarios de educación, y hay unas notas de orientación para los directores o administradores de escuelas, y es es notas de orientación sobre la reapertura de las escuelas en el contexto del COVID, y aquí vienen todos los protocolos que hay que seguir, Por ejemplo, algunos de estos los tomó Moctezuma. Por ejemplo, el hacer 3 filtros. El primero es en la casa, el segundo al entrar a la escuela y el tercero al entrar al salón. Hay 3 filtros. Ya en Jalisco ya entraron a clases. Creo que hoy salió publicado, hoy entraron a clases en Jalisco. Ya está ahí la foto. Entonces, en estas notas de orientación sobre la reapertura de las escuelas en el contexto del COVID, pues vienen bien claras las recomendaciones antes de reaperturar las escuelas y durante la reapertura de las escuelas. Son dos capítulos, parece que traen nada más 2 capítulos. ¿Qué hay que hacer antes de reabrir las escuelas y qué hay que hacer al reabrir las escuelas? Y es interesante este documento para compartirlo. Ustedes maestros, si usted es maestro de apoyo, si es psicólogo, si es de comunicación, si es de trabajo social, o si es director, inspector o supervisor, y usted está apoyando a alguna escuela de nivel de educación básica, pues no le cuesta nada compartir, si tiene esta información, con su homólogo director, para que él la conozca y para que su personal la conozca. Porque todos vamos a entrar, en algún momento, todos vamos a regresar a la escuela. Y hay que conocer esos protocolos. ¿Y qué hay que hacer? El protocolo en la casa lo hace la familia con el alumno. Tiene que llevar todo: mascarillas, guantes, careta, gel,
todo lo que necesite. Al entrar a la escuela le van a tomar la temperatura. Y ese protocolo, al entrar a la escuela, se la van a hacer a los alumnos, a los maestros, a los padres y a cualquier otra persona que entre a la escuela. A las secretarias, a los intendentes. Y al entrar al salón, le van a hacer otro protocolo. Y en la escuela tendrá que haber algún espacio apartado por ahí para que en caso de que haya alguien que se sienta mal, que traiga temperatura o algún síntoma sospechoso, pues aislarlo, mientras llega alguien y lo valora, Entonces, esta guía está muy buena, maestros. Yo se las voy a recomendar a todos los que son directivos, llámese directores, supervisores o inspectores o jefes de sector que siguen a un servidor. Yo les voy a recomendar este documento, porque está muy bien en los protocolos que hay que seguir al regresar a la escuela. Nos dice, entre otras cosas, que si usted es maestro de quinto grado y usted citó a una parte de los alumnos en la mañana a media mañana y la otra parte en la segunda media mañana, pues entonces tendrá que limpiar. Antes de que entren los primeros, hay que limpiar los bancos, los pupitres. Y ya que los usen los muchachos y se vayan, hay que volverlos a limpiar antes de que entren los otros. Y usted tendrá que limpiar su escritorio, su computadora, su mouse, sus materiales, sus útiles que utilice por ahí, no sé, calculadora, el teléfono celular, pues tendrá que desinfectarlos una y otra vez. Entonces es muy importante los protocolos que vienen aquí. Esteban Moctezuma nos dijo 9 indicadores como parte de un protocolo, 9 indicadores, pero aquí está más completo, Vamos a ver, aquí está conectándose Luis Roberto Garza, saludos. Antonio Chávez, saludos, Toño, ¿cómo estás? Alicia Cero Barrera, saludos, Alicia, ¿cómo estás? Lulú Calderón, saludos, Lulú Calderón, hasta el Estado de México. Buenas noches, profe, dice. Buenas noches, Lulú Calderón. Otro documento, maestros, pues es este otro documento que se los recomiendo. Es una hoja de ruta que se llama EDS para el 2030. Y aquí viene en esta hoja de ruta, en la educación de desarrollo sostenible, EDS, educación de desarrollo sostenible, lo que hay que hacer de aquí al 2030, en 10 años. Entonces, pues hay que retomar esta información y ver qué se trata. Si usted es directivo de educación básica de cualquier nivel o de cualquier modalidad, usted tendrá que conocerla. Hay otro documento que es que se llama Inclusión y Educación. Todos sin excepción. Pues este es pues el informe GEM de la educación en el mundo. Este informe GEM, Global Education Medition, es seguimiento de la educación en el mundo. Y este informe GEM sale cada año. Hay que leerlo, maestros, Esto es lo más nuevo que hay. Y bueno, yo se los recomiendo. Ya les compartí de qué se trata la didáctica magna de Juan Amós Comenio. Ya les dije que Juan Amós Comenio es el padre de la pedagogía, es el apóstol de la pedagogía, declarado por la UNESCO. Y que de acuerdo a la pedagogía de Juan Amós Comenio, checoslovaco él, pues entonces, de acuerdo a la pedagogía de Juan Amós Comenio, pues entonces la UNESCO escoge el lema que es sembrando la paz en la mente de los hombres y de las mujeres. Ese es el lema de la UNESCO. Y hoy en día, pues es lo que se sigue buscando, la paz. Hay un documento para la atención a la diversidad, que son los pasos para la inclusión en las escuelas, que son los pasos de Melansco, que señala Melansco desde el 8 de septiembre del 2017. Cuando él lo publica el 8 de septiembre del 2017,
Para el día 9-10 ya lo teníamos, maestros, ya lo teníamos, ya lo estábamos trabajando en la USAER, ya lo estamos compartiendo, porque así es esto, se trata de compartir la información nueva que va saliendo. Entonces, en los 5 pasos que señala Melasco para las escuelas, para que las escuelas sean inclusivas, el primero dice que hay que tener bien claro hacia dónde vas, hay que tener bien claro hacia dónde vas. Y en ese de que hay que tener bien claro hacia dónde vas, pues él nos dice que hay que ponerle atención a la permanencia de los alumnos, a la participación de los alumnos y a la evaluación de sus logros. Alguien le agregó el acceso, permanencia, participación y evaluación de sus logros. Y ahora en tiempos de la pandemia, pues esos logros hay que evaluarlos desde la parte formativa, pero no de lo que pasa en un año o en un momento o en 2 momentos o en tercer momento. Hay que ver cómo es la formación de los alumnos, pues todo su tránsito en el sistema educativo, La evaluación formativa puede ser en un año, en un grado, puede ser los 6 años en primaria, o puede ser los 3 años de secundaria, o puede ser pues los 3 años de preescolar, o puede ser en un año. Pero al final de cuentas, de acuerdo a las webinars de la UNESCO, pues ahorita se está viendo la evaluación de los alumnos desde el punto de vista formativo, pero hay que esperarse y hay que asegurarse que transiten en el sistema educativo. Por eso, para evaluar el primer momento, en México sacaron una circular que decía orientaciones pedagógicas, orientaciones para la evaluación, y nos dijeron cómo evaluar el primer momento de septiembre a noviembre. Nos dijeron, para aquellos alumnos que tienes comunicación constante, algo así, pues lo puedes evaluar. Y para los alumnos que tienen comunicación intermitente, pues se evalúa así. Y para los alumnos que ha habido 0 comunicación, pues se le pone la rayita y se le deja pendiente la evaluación. Eso fue una circular, pero después en diciembre, esa circular la hacen acuerdo. Creo que es 26-12-20. Creo que es 26-12-20 el acuerdo. Entonces lo que fue circular ya fue un acuerdo y viene lo mismo para evaluar el segundo momento. Y nos queda un tercer momento. ¿Qué va a pasar? Pues bueno, vamos a ver qué pasa. Saludos, Enrique Rodríguez, ¿cómo estás? ¿Cómo ven, maestros? Todo esto que está pasando, pues bueno. Nos dice Melasco en el tercer paso para la inclusión en las escuelas que tenemos que manejar el mismo lenguaje. El mismo lenguaje. Si usted es maestro, mañana y tarde, usted no puede utilizar un lenguaje en la tarde y otro lenguaje en la mañana. Usted tiene que tener bien claro cuál es el lenguaje que debe de usar, cuáles son los términos que debe de usar. Si usted es maestro de apoyo en la mañana y en la tarde, pues usted tiene que usar el mismo lenguaje en la mañana y en la tarde. No puede hacer unas cosas en la tarde y hacer otras muy diferentes en las mañanas. Saludos, Enrique, ¿cómo estás? No puede hacer unas cosas en las tardes y otras cosas en la mañana, diferentes. Eso está bien claro. Bueno, le dejo aquí los de los pasos de Melasco. Les voy a comentar que el 11 y 12 y 13 de septiembre del 2019, aquí está el documento, Melasco participó en Cali, Colombia, y presentó un documento previo a los 25 años de la Declaración de Salamanca, que fue si fue en el 94 a 25 años, pues fue en el pues en el 19, fue en el 19.
¿sí? Si fue en 1994, para 25 años, pues en el 2019 se cumplían los 25 años de la Declaración de Salamanca. Y en septiembre del 2019 estuvo Mel Eiskov en Cali, Colombia, y presentó un documento previo a esa declaración de los 25 años de Salamanca. Llegó octubre, noviembre, diciembre y no llegó el texto de 25 años de la Declaración de Salamanca. Para diciembre se le pregunta en Twitter: oye Mel, ¿cuándo va a salir el texto a 25 años de la Declaración de Salamanca? Porque él lo dijo en septiembre, que ya iba a salir el texto a 25 años de la Declaración de Salamanca, y no salía en diciembre. Y él contesta en Twitter para enero, entrando enero. Y entró enero y no llegó el texto a 25 años de la Declaración de Salamanca. Y se volvió a preguntar a finales de enero: oye Mel, ¿cuándo va a salir el texto? Dice: ya mero, cuando salga yo lo publico, yo lo tuiteo. Y pues así estuvimos, maestros, así estuvimos, hasta que por fin sale el libro o el texto de a 25 años de la Declaración de Salamanca. Sale en septiembre de 2020. En septiembre de 2020. Pues ya completaba los 26, casi, los 26 años. A lo que voy es que el documento que presentó en Cali, Colombia, es lo mismo, casi no le cambió nada, es lo mismo que viene en el texto a 25 años de la Declaración de Salamanca. Las mismas 6 medidas que manejaba acá son las mismas 6 medidas que quedaron en el texto a 25 años de la Declaración de Salamanca. Lo que pasa es que el texto solamente salió en inglés, no salió en español. Solamente salió en inglés, no salió en español. Entonces tuvimos que traducirlo con el traductor de Google lo mejor que pudimos a español. Hicimos el documento en español y lo compartimos. Y ahí está. Ahí está. Si ustedes se meten a Maestro Iberoamericano, a los archivos, ahí van a encontrar el texto que dice a 25 años de la Declaración de Salamanca. Y van a encontrar ese texto en inglés y en español también. El texto de discusión que presentó Mel Eiskov en Cali, Colombia. Lo van a encontrar en Maestro Iberoamericano, en los archivos. Bueno, les quiero comentar, pues está interesante la plática. En este texto que presentó en Cali, Colombia, en el informe que hace Mel Eiskov, ya había recorrido Paraguay, Uruguay, Colombia, Ecuador, Perú, no sé, Venezuela, algún país por ahí de América Central. Ya había recorrido. Entonces Mel Eiskov, en la página 26 del texto en español de ese documento de Cali, Colombia, de septiembre de 2019, Mel Eiskov nos dice que los gobiernos deben apostar por un compromiso claro y auténtico con la inclusión y la equidad. Y nos dice que hay que ponerle atención a las necesidades, a los derechos y a las oportunidades. Las necesidades, por ejemplo, de un alumno son las necesidades de una enseñanza adecuada. Los derechos, pues que tiene el alumno, pues tiene el derecho de estar en una escuela ordinaria, en una escuela regular. Y las oportunidades se refiere pues a todas aquellas que tiene que generar la escuela para darle respuesta a las necesidades del alumno. Y nos dice Mel Eiskov en la página 26 de ese texto que algunos padres de familia pues tienen que decidir entre que se atiendan sus necesidades o que cumplan su derecho de estar en una escuela ordinaria, de estar por estar, aunque la escuela no genere oportunidades de aprendizaje para los alumnos de acuerdo a sus necesidades. Y nos dice Mel Eiskov que en muchas partes del mundo, que en muchos países, pues los padres se ven en la necesidad de sacar al muchacho de la escuela y llevárselo a alguna escuela especial o a otra escuela regular. Y eso se ha dado en escuelas que nosotros conocemos, al menos aquí en Nuevo León, donde el papá de X alumno con X condición de discapacidad ve que la escuela, aún teniendo el servicio de apoyo, no da respuesta a las necesidades del alumno y lo cambia de escuela, aunque en la otra escuela no haya maestro de apoyo o aunque haya maestro de apoyo. Es algo que se está dando, esa es una realidad que existe en América Latina, que los padres que tienen hijos con discapacidad y los tienen en escuela, preescolar, primero, secundaria, y ven que la escuela no responde a las necesidades, pues lo sacan y se lo llevan a una escuela especial
o bien a otra escuela regular. Eso es algo que me pareció muy significativo para compartirles en este texto, que es lo mismo a 25 años de la Declaración de Salamanca. Miren, para mayo del 22 de mayo de 2020, a Mariano Jabonero, el secretario general de la OEI, le hicieron una entrevista al periódico La Vanguardia de España, y entre muchas otras cosas que declaró, porque está largo el documento, yo nada más tengo una diapositiva, pero son como 6, que hay una mayor competencia digital, competencia digital en tiempos de la pandemia, y los gobiernos tienen que apostarle a invertir en 3 frentes. Hay que proporcionar a los alumnos de equipos electrónicos, hay que dotar a los alumnos de una conexión a internet de buena calidad, y hay que formar a los maestros, Fíjense bien, desde el 22 de mayo de 2020, Mariano Jabonero ya había declarado a lavanguardia.com de España que en estos tiempos de la pandemia ya había una mayor competencia digital y que había que invertirle los gobiernos en 3 frentes: proporcionar a los alumnos los equipos electrónicos, dotarlos de una conexión a internet de buena calidad y formar a los maestros. Aparte, 3 días después, el 25 de mayo, en el telégrafo.com de Ecuador, Mariano Jabonero ya decía que los maestros deberían de manejar entornos virtuales de educación, que los maestros deberían manejar ya entornos virtuales de educación. Y ya hablaba de los modelos híbridos, Mariano Jabonero de los modelos híbridos, es decir, presencial y a distancia. Desde el mayo de 2020 ya nos había dicho Mariano Jabonero que eso era lo que iba a venir, y eso era lo que iba a venir para quedarse, maestros, para quedarse. Alejandra Yadira Rascón Félix, saludos, ¿cómo estás? ¿De dónde te reportas? La música es lo que le pone vida. Le voy a seguir con la información, maestros. Entonces, Mariano Jabonero lanza un decálogo para todas las escuelas de Iberoamérica. Son 23 países iberoamericanos. Lanza un decálogo para todas las escuelas de Iberoamérica. Entonces, a ver, permítame tantito, déjeme. Es que se me apagó la laptop, la Mac, y pues la estoy usando acá, la estoy usando acá. Entonces, en ese decálogo de Mariano Jabonero, en el número 2, nos dice que ya desde hace tiempo la educación salió de las 4 paredes del aula y de las 4 paredes de la escuela. Ya la educación está en la casa, con Aprende en Casa 1, Aprende en Casa 2, Aprende en Casa 3. Ese programa de Aprende en Casa está en México, está en Perú, está en Ecuador, está en Colombia, está en todos los países. Aprende en Casa. Y todos los países están haciendo algo. En el número 3 nos dice que es necesaria una oferta educativa a la medida de cada alumno. O sea, es decir, a las necesidades de cada alumno. Si usted va a hacer un cuadernillo de trabajo para los alumnos que no pueden tomar clases en radio ni en televisión, pues podrá hacerles cuadernillos. Pero tendrá que hacer los cuadernillos pues diferentes para cada alumno de acuerdo a su condición, y más si presentan alguna discapacidad. Entonces no es lo mismo decir, le estamos llevando, hicimos cuadernillos y se los llevamos a los muchachos, si son el mismo cuadernillo para todos. Entonces nos están pidiendo pues que de ser posible pues sean los cuadernillos con las actividades propias para cada uno de los alumnos de acuerdo a sus necesidades, para dar respuesta a sus necesidades. Nos dice en el 4 punto que en la educación a veces menos es más.
Y aquí es donde nos dicen pues que hay que tomar o retomar los aprendizajes más significativos para los alumnos. No hay que abordar toda la currícula. No hay que abordar toda la currícula. Hay que tomar los aprendizajes más significativos, más relevantes para los alumnos. Y sobre todo aquellos que le van a servir para el aprendizaje a lo largo de la vida. En el número 7 nos dice que es preciso dotar de conectividad y dispositivos a alumnos procedentes de entornos más desfavorecidos. Entonces, bueno, pues eso ya lo comentamos. Hay que dotar de equipos y de conectividad a internet a los alumnos procedentes de entornos más desfavorecidos. Y yo les decía que aquí en Nuevo León, en el CAM del Centro, donde yo fui docente, a alguien se le ocurrió, creo que a Jesse González, buscar padrinos para los muchachos, para que les dotaran, les obsequiaran algún celular que ya no usaran, pero que estuviera en buenas condiciones, o alguna tablet que ya no usaran, pero que estuviera en buenas condiciones, y creo que lo consiguieron. Después de que pasó esto en el CAM del Centro, pues esa campaña también la hizo la sección 21 del CENTE y luego la sección 50 del CENTE. Pero surgió ahí en el CAM del Centro. Viene otra imagen. Donde esto nos lo comparten desde Perú. Y habla de una habla de un proceso de diversificación curricular y nos marca tres aspectos importantes. Hablando sobre el proceso de diversificación curricular, nos dice desde Perú nos dicen pues que la contextualización curricular es una caracterización y diagnóstico de la población, de una población de estudiantes en su entorno educativo, ya sea a nivel aula, a nivel escuela, a nivel local, a nivel regional, nacional o global. Y luego viene adecuación curricular y adaptación curricular. Y nos dice que la adecuación curricular puede ser para grupos de estudiantes, ya sea para un aula, para una escuela, para algo local, algo regional o algo nacional. Esa como adecuación curricular. Y luego nos dice que la adaptación curricular pues es individual y es en el aula. Por eso anteriormente era la propuesta curricular adaptada, porque era individual y era para el alumno en su contexto áulico. Por eso era propuesta curricular adaptada, porque era una adaptación curricular. Y es individual y es en el aula. Esas son las tres diferencias entre contextualización curricular, adecuación curricular y adaptación curricular. La adecuación curricular puede ser para un grupo de estudiantes, ya sea para un aula, para una escuela, para una región o para una nación. Y la adaptación curricular, pues es individual y es en el aula. En el 15 y 16 de enero hubo un congreso de educación especial organizado por el colectivo Educación Especial Hoy. Ahí estuvimos, organizado por el colectivo Educación Especial Hoy. Y el primer tema fue algo sobre el DUA. La compañera que trabajó eso del DUA es de Colombia. Y ella nos presentó el tema los 15 mitos del DUA. Busquen por ahí en internet los 15 mitos del DUA. Y yo nada más les estoy presentando lo que ella nos compartió del concepto del DUA. Desde Colombia. Y nos dice que el DUA, bueno, no es una estrategia, no es un método y no es una moda.
nos dice que el DUA es un marco, es un gran marco de apoyo para mejorar y optimizar la enseñanza y el aprendizaje de todas las personas, Pero para eso, pues hay que detectar y hay que eliminar las barreras del contexto. Fíjense, nos dice que el DUA no es una metodología, no es una estrategia, no es una moda, es un gran marco que nos va a apoyar para mejorar y optimizar la enseñanza y el aprendizaje. Pero hay que detectar las barreras del contexto para minimizarlas o eliminarlas. Ese es un concepto muy claro sobre lo que es el DUA. Aparte tiene pautas y tiene indicadores y no sé, tiene un chorro de cosas, pues que hay que retomarlo y hay que revisarlo bien. Ahí mismo no, en otro webinar, en YouTube, pues dieron algo sobre la educación, la importancia de las habilidades socioemocionales, Y nos decía, o nos dice ahí, que las habilidades socioemocionales, o las emociones, o hablando de emociones, nos dice qué son las emociones, y nos dice que las emociones son innatas, son reacciones psicofisiológicas y son alegría, tristeza, enojo o ira, miedo y desagrado. Y todas afectan nuestras relaciones, ya sea para bien o para situaciones no tan gratas. Las emociones, al igual que los pensamientos y los sentimientos, están en la mente. Las emociones, al igual que los pensamientos y los sentimientos, están en la mente. Y todo junto provoca comportamiento. Entonces hay que tener cuidado cuál es nuestro comportamiento de acuerdo a nuestros sentimientos, de acuerdo a nuestros pensamientos, a nuestras emociones y a nuestros sentimientos que están en la mente. Pues todos juntos van a provocar comportamientos. Todos juntos van a provocar comportamientos y hay que tener cuidado pues de esos comportamientos. Mientras estén bien nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestros pensamientos, pues nuestros comportamientos van a estar bien. Mientras estén bien nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros sentimientos, pues va a haber muy buen comportamiento, Maestro, ya para terminar, pues déjenme decirles, saludos a Ilse Prado, ¿cómo estás, Ilse? ¿De dónde te reportas, Ilse? Saludos, Alejandra Yadira Rascón, saludos, ya te había visto yo creo. Entonces nos dice, ya como importante en este texto, en esto de qué acciones estamos haciendo en este tiempo de la pandemia en las escuelas, no. ¿Qué acciones estamos haciendo con los alumnos, con los maestros, con los padres, a distancia? Con el Aprende en Casa, ¿qué acciones estamos haciendo? Y nos dice, en las conferencias de la UNESCO, que aún en tiempos de la pandemia, no podemos perder de vista la igualdad, la equidad y bueno, la igualdad y la equidad, pero sobre todo no podemos perder de vista los 4 pilares del ODS 4, que es el de educación inclusiva. Los 4 pilares del ODS 4 no podemos perderlos de vista y es la equidad, la inclusión, la calidad y el aprendizaje a lo largo de toda la vida. ¿Por qué el aprendizaje a lo largo de toda la vida? Les explicaba yo que en la antigua Guatemala en el 2018 hubo una reunión de ministros y ahí refrendaron darle continuidad a la Agenda Mundial 2030 y marcaron
pues el aprendizaje a lo largo de toda la vida, desde que la persona nace hasta que muere. Eso también lo compartió Rosa María Torres de Ecuador. Pero en eso del aprendizaje a lo largo de la vida, pues también es a lo largo, desde que nace hasta que muere, y a lo ancho de la vida. Porque no nada más es en el aula o es en la escuela. El aprendizaje se da en todos los contextos. Y ahorita está en la casa, Entonces el muchacho no solo aprende pues en el aula, en la escuela o en la casa, también aprende en la calle, en la colonia, con el equipo, en la iglesia, en el club. En todos los contextos donde se desenvuelva, desde que nace hasta que crece. Y pues mientras estemos vivos, pues seguiremos aprendiendo a lo largo de la vida y a lo ancho de la vida. En todos los contextos donde nos desenvolvemos, pues vamos a seguir aprendiendo. Eso es muy importante. Y para terminar, déjenme decirles que Katarina Tomaszewski realizó una investigación sobre el derecho a la educación en México y tiene un documento que se llama Política e Indicadores Educativos, a partir del modelo de las 4A de Katarina Tomaszewski. A1, accesibilidad. Se refiere a que la educación tiene que ser para todos, es obligatoria, es inclusiva. Ya está en la ley, maestros, ya está en el artículo 3º, ya está en la ley general en México. A1, accesibilidad. La educación es para todos, es obligatoria, es inclusiva. A2, asequibilidad. Las escuelas deben de admitir a todos los estudiantes. En estos establecimientos educativos. A3, adaptabilidad. Las escuelas deben adaptarse a los niños. Deben hacer adaptaciones a la currícula para los niños. Ya sea a nivel individual en un grupo, ya sea a nivel de grupo o ya sea a nivel escuela. Adecuación curricular. A nivel escuela puede ser. Y en el aula puede ser adaptación. Porque es individual y es en el aula. Y la A4 es aceptabilidad. La A4, aceptabilidad, se refiere a que la enseñanza y el aprendizaje deben de ser de calidad. A1, accesibilidad. A2, asequibilidad. A3, adaptabilidad. Y A4, aceptabilidad. Saludos, Manuel N. Macías, ¿cómo estás? Un saludo a todos los que se conectaron. Les recuerdo que hablando de respeto y tolerancia entre las personas, pues Tomás Moro, desde 1516, ya lo publicaba en su libro Utopía. Y este libro Utopía, pues para hacerlo, toma las ideas de Platón en el libro La República. Y Tomás Moro se avienta este texto. Y desde entonces, pues Tomás Moro ya hablaba de sociedades donde impere el respeto y la tolerancia entre las personas. Desde 1516. Si estamos en el 2000, pues son hace 504 años. Desde hace 504 años ya estábamos buscando sociedades donde imperara lo humanista y sobre todo el respeto y la tolerancia entre las personas. Tomás Moro lo planteó en 1516, hace 505 años, maestro, 505 años, hace 505 años lo planteó Tomás Moro. Y ya les compartí el texto de Juan Amós Comenio, el apóstol de la pedagogía, y es considerado por la UNESCO como el apóstol o el padre de la pedagogía. Y de acuerdo a su método activo, que habla sobre aprender haciendo, y sobre toda su pedagogía sobre la cultura de la paz, pues entonces la UNESCO escoge como lema sembrar la paz en la mente de los hombres y de las mujeres. Sembrar la paz en la mente de los hombres y de las mujeres. Y ese es el lema de la UNESCO.
Pues a nivel mundial, maestros. Este es el lema de la UNESCO a nivel mundial. Construir la paz en la mente de los hombres y de las mujeres. Construir la paz en la mente de los hombres y de las mujeres. Es el lema de la UNESCO. Está tomado de la pedagogía de Juan Amos Comenio como apóstol o padre de la pedagogía. ¿Cómo ven? Hasta aquí le vamos a dejar, maestros. Hasta aquí le vamos a dejar. No sé cuánto se vaya a tardar este video. No sé cuánto dura este video. Hasta ahorita que lo corte me voy a dar cuenta. Voy a repetir los nombres de los compañeros o de los maestros que se han estado comunicando o mandando solicitudes para que los acepten en mi muro o en Maestro Iberoamericano. Rigo Ornelas Gaitán de Monterrey, Nuevo León. Alberto Nochebuena López de Querétaro. Aider López de la ciudad de Guatemala. Mojegan de Santiago de Chile. Juan Francisco Lomelí Rafael de Guadalajara, Jalisco. Vero Mireles de Arranberry, de aquí de Nuevo León. Moisés Solís Vázquez, abogado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Brandon RS de Nuevo León. Herminia López de Zacatecas. Josué Colunga de Monterrey, Nuevo León. Belia Ramírez de Zacatecas. Karen Borges de Bogotá, Colombia. Victoria Ruiz de Delicias, Chihuahua. Saludos a Victoria Ruiz de Delicias, Chihuahua. Y a Lenin del Rivero Hernández. Lenin del Rivero Hernández es de Ciudad del Carmen, Campeche. Ciudad del Carmen, Campeche. Maestros, este video se va a llamar Educación Inclusiva o Inclusión Educativa. Así se va a llamar este video. Educación Inclusiva o Inclusión Educativa. Así se va a llamar este video. Saludos, buenas noches. Compartan este video. Educación Inclusiva o Inclusión Educativa. ¿Qué hemos hecho en América Latina para dar respuesta al COVID-19? ¿Qué hemos hecho en América Latina para dar respuesta al COVID-19? Algo así. Ahorita se lo voy a poner. Saludos, buenas noches. Comparten el video.